tardes. Hoy les hablaremos acerca del Imperio Inca y los integrantes somos mi persona Rebeca García y Luis Perdomo. Estaremos hablando acerca de su historia, las fases de extensión, los mayores personajes incas, las características, su cultura y su religión. Antes de comenzar, les tenemos un dato curioso, y es que alrededor del siglo XIII después de Cristo, los incas se asentaron en el Cusco y así se da inicio al Imperio Inca, logrando que el Imperio Inca dominase parte de los actuales territorios de Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Hablaremos de uno de los imperios más importantes y desarrollados de la América precolombina, un pueblo de origen quechua cuya organización y administración se convirtió en el estado más importante antes de la colonización del continente. Hoy hablaremos sobre el Imperio Incaico, o como muchos conocemos, el Imperio Inca. Para ello, tenemos que irnos a la región de los Andes peruanos. Parece ser que alrededor de los 900 después de Cristo se produjo la decadencia de distintos reinos en la zona central de los Andes, estado Guárico y Tiahuanaco. Este periodo duraría aproximadamente hasta el año 1200. Durante este periodo, las diversas poblaciones tuvieron en pie de guerra. Aproximadamente en ese año se empezaron a desarrollar las primeras culturas en el norte del actual Perú. Según restos arqueológicos, los inicios incas debieron situarse en el año 1200, aunque al principio se estableció un pequeño dominio del Cusco, donde lo único que debemos tener en claro es que fue una etapa en la que Cusco consiguió doblegar el esfuerzo militar para poder expandirse más y más por América del Sur. Existen dos leyendas importantes al respecto. La primera, vamos a hablar acerca de 4 hermanos de nombres Ayarmanco, Ayarcachi, Ayaruca y Ayalucho, acompañados por sus 4 esposas que salieron de Pacar con la misión de fundar la capital del futuro imperio. Los hermanos tomaron rumbo hacia el norte, pero en el camino el hermano mayor, Ayarcucho, fue encerrado en una cueva tras la discusión por su uso. En eso los hermanos huyeron temerosos. Entonces uno de los hermanos, Ayarmanco, junto a su esposa y sus hermanos, pudo tomar posesión del lugar y fundar Cusco. La segunda leyenda fue recopilada y narrada por el inca Garcilaso de la Vega, conocido también como el Sol, divinidad principal de los incas, que creó una de las islas en el lago Titicaca, y Manco Cápac y Mama Ocllo. Estas islas también eran divinidades. Una vez fundada la ciudad, comenzó la expansión incaica. Es importante comentar aquí que el territorio abarcado por los incas se denominaba Tahuantinsuyo en lengua quechua. Esta expansión se debió a la combinación estratégica del establecimiento de relaciones de parentesco y enfrentamiento bélico. La primera expansión se inició en la conquista de las zonas cercanas
Esta primera fase culmina con el enfrentamiento entre los incas y los chancas, aguerridos habitantes del norte de Cusco. Es en este periodo en el cual se consolida la élite incaica, que se organiza en dos sectores: Annan, grupo vinculado con acciones militares, y Urín, que son los que se dedicaban a las funciones religiosas. La segunda expansión corresponde a la gran expansión inca y se extendió a lo largo del siglo XV del imperio inca y se puso sobre los chancas, los lupacas, los collas, los huancas, los chimo y los chincha. Bueno, unos cuantos más, pero así nos podemos tirar todo el día con el nombre de estos pueblos. Está aprovechando la experiencia y los logros de estos pueblos que los procedían y controlaron los recursos, las poblaciones conquistadas a través de centros administrativos conectados por una red vial y un efectivo sistema contable. Respetaron al idioma, religión y costumbres de los señoríos andinos incorporados e incluso les permitieron conservar cierto grado de autonomía. Respecto a los monarcas, entre 1438 y 1471 es cuando conocemos a Pacuchutec, el primer monarca, vamos a decir un monarca claro o tal y como nos imaginamos, que podemos decir que poseía un gran imperio. Además de dividirlo administrativamente para hacer más fácil el gobierno, también fue el que partió el imperio en cuatro, pero parece que antes de su gobierno esta práctica ya se daba. En 1471 accedía al trono Tupac Yupanqui, un emperador que consiguió grandes aportes militares, ampliando al imperio hacia el sur y colocando la frontera del imperio en el río Maule, en el actual Chile. De igual modo sometió a una de las culturas más antiguas de América del Sur, los chimus, además de someter a otras tribus pertenecientes al altiplano de Argentina. El norte también sufrió el avance de las tropas incas, llegando hasta la ciudad. El reinado de dicho monarca acababa en el año de 1493. Por último tenemos a Huayna Capac, el cual se le consideró el último soberano del incanato. Durante su gobierno continuó la política de su padre en cuanto a la organización y el fortalecimiento del Estado. Para conservar el territorio conquistado tuvo que sofocar de forma sangrienta. Continúa su vela opciones, derrotó a los chachapoyas de la región del Golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancas, Mayo, en Colombia. En Quito, Huayna Capac enfermó gravemente y falleció en 1525. Después de su muerte, el imperio fue dividido en dos, repartido a sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Al primero, por ser el primogénito, se le dio el Tihuantinsuyo y el segundo el reino de Quito. Esta división fue tal para el imperio, ya que entre los dos hermanos surgió una enemistad originada por la posesión de la provincia de Cañari. En 1530, Atahualpa se estableció contra su hermano el Zapa Inca, Guasta, creyendo que con más derecho para gobernar Tihuantinsuyo. Para esto contó con el apoyo de los nobles y militares de Timupamba y Quito. Al estallar la guerra, Huáscar envió tropas al mando del general Latoc y de Huanca, Auqui, pero ambos fueron derrotados y decapitados. Entonces Atahualpa avanzó hasta Huamachuco y desde ahí envió a sus generales a la campaña final, la toma de Cusco. Ante la emergencia, Huáscar asumió el mando de sus tropas y logró algunas victorias, pero fue derrotado y capturado en la batalla de Chonta. Casas después, los atagolpistas tomaron Cuzco y masacraron a los partidarios de Huáscar. Huáscar tuvo un terrible final. Fue humillado, torturado en Cusco y degollado en Andamarca. Atahualpa no pudo disfrutar mucho de su triunfo, ya que poco después, en 1532, los soldados españoles, capitaneados por Francisco Pizarro, apresaron al soberano. Se dice que Atahualpa le ofreció una habitación llena de oro y otras dos de plata a cambio de su libertad, aunque este hecho no está probado históricamente. Independientemente de esto, en 1533 Francisco Pizarro ejecutó a Atahualpa mediante el garrote vil, lo que supuso el fin del imperio, un imperio que llegó a extenderse en el territorio de los cuales Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, e incluso parte de Argentina. Cabe resaltar ciertos aspectos del imperio inca. En primer lugar, los incas eran hablantes del quechua clásico, un lenguaje que convivía con este imperio con los idiomas aymara, mochica y puquina.
Los incas no conocían la escritura, así que era imposible representar los sonidos originales de aquellos tiempos. En cuanto a la organización política, estos se organizaban bajo una monarquía teocrática y absolutista, cuyo gobernante era, como se ha mencionado anteriormente, el Zapa Inca, un tío que administraba la justicia y que se le trasladaba a hombros allá donde fuera por sus súbditos para atender distintas disputas. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura y pesca, así como el comercio con otras civilizaciones. La sociedad inca estaba dividida como muchas otras en clases. El primer estrato era la nobleza y estaba formada por el inca regente como la coya o emperatriz y también el audi o heredero. Además también les asistía una aristocracia de sangre o de mérito guerrero. Por otra parte, la plebe estaba formada por 3 niveles. En el primero están los atunrunas, que eran la masa del pueblo campesino y mano de obra de las infraestructuras incaicas. En el segundo, los mid y maíz, que eran pobladores que, habiendo asimilado la cultura quechua, eran enviados a otras regiones para servir de colonos. Y por último estaban los siervos, que estaban al servicio de los grandes señores. Una cosa cabe destacar que de los incas es que eran grandes constructores de caminos. Un ejemplo de estos es el Camino Real de 500.200 kilómetros de longitud, que era el eje de una red. Los caminos de enorme que recorrían al imperio y confluían en Cuzco. Estos caminos muchas veces eran recorridos por los conocidos como chasquis, unos mensajeros corredores que pasaban los paquetes haciendo relevos en los puestos ubicados a 1.5 kilómetros de distancia. Vamos, que en vez de petróleo el emperador se cobraba el pescado fresco en sudor de su súbdito. Toda su cultura dejaron un importante legado arquitectónico, cerámico y escultórico, aunque mucho fue derruido tras la conquista. Tenían una religión, estos politeísta, que sin duda era el dios Sol, a quien más le profesaban. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.